Vamos a abrir la palabra en el Salmo 51. Salmo número 51. Y vamos a darle lectura de verso 1 y verso 2. Y cuando lo tenga listo, glorifique el nombre del Señor. Amén. Yo le voy a dar lectura una vez y después usted le da lectura por segunda vez. Amén. Dice Salmo 51, verso 1 y verso 2. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahora usted. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Oremos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Padre, gracias por darnos la vida en este día y sobre todo la oportunidad de estar aquí delante de tu presencia en tu casa, Padre, como tú lo demandas. Para honrarte, para glorificarte, para humillarnos ante usted, Padre, porque reconocemos que sin usted no somos nada. Y le damos gracias por esta oportunidad que nos da en este día de estar aquí en su presencia. Perdone toda falta, perdone toda desobediencia. Pongo en tus manos, Señor, este pueblo, cada uno de mis hermanos que se congregan aquí como mi vida, Señor, pidiéndote que nos ayudes, Padre, pidiéndote, Padre, perdón por nuestras faltas, nuestras indiferencias. Yo te pido por todos mis hermanos, Padre, esperando que no haya enfermedad, que no haya ninguna desgracia, Señor. Tú lo sabes, Señor, el por qué no se viene a tu casa. Pero yo lo pongo en tus manos, Señor, y pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos, como pongo mi vida en tus manos. Solamente te pido, tenga misericordia, ayúdenos a seguir adelante, Padre, que nadie venga y que nadie se desanime, Dios mío, porque tú lo dices en tu palabra, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ayúdanos, Padre, me pongo en tus manos, pido que la presencia de tu Espíritu Santo se siga moviendo, Padre, en nuestras vidas. Pido, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo esté sobre mi vida para que yo pueda hablar, predicar tu palabra, Señor, conforme a la revelación de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias y reprendemos toda obra del diablo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y recibo la bendición que tú tienes preparada para cada uno de nosotros ahora a través de tu palabra, Señor. Y que tu presencia se mueva en cada vida y en cada corazón en esta hora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te doy gracias, Padre, y extiende tu mano de consuelo, extiende tu mano de sanidad, extiende tu mano de liberación, extiende tu mano de fe, extiende tu mano sobre cada uno de nosotros, Padre, de salvación, Padre, de fuerzas, Padre, que tú nos des, de ánimo, Señor de los cielos. Extiende tu mano sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Pero no deje de alabar el nombre de Dios. Amén. Somos poquitos, pero o seamos muchos, usted tiene que alabar el nombre de Dios. Amén. No tiene que usted señalar, ay, que somos poquitos. No, no, usted viene, se lo he dicho, usted dele a Dios lo suyo. Y usted va a recibir lo suyo, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hablar, hermanos, sobre el tema. Pídele a Dios tus necesidades o tus deseos. Amén. Pídele a Dios tus necesidades o tus deseos. ¿Y qué pedía aquí el profeta David?
después de que el profeta David había pecado, amén, en su vida, ¿qué le pedía a Dios? Le pedía misericordia, le pedía piedad, le pedía salvación, le pedía perdón, le pedía todo David. Porque a través de ese pecado que David había cometido, se había separado de la presencia de Dios, se había alejado de la presencia de Dios. La presencia de Dios se había separado de David. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Y David aquí lo que hace, en la palabra del Señor, le pide perdón por su pecado. Yo no sé usted por qué le puede pedir a Dios. Yo sé que le puede pedir por muchas cosas. Yo le puedo pedir por muchas cosas. Pero aquí debemos de hacer lo que hace David. Reconocer. David estaba reconociendo su pecado y le estaba pidiendo a Dios, le estaba clamando a Dios. Amén. Ten piedad de mí, dice, oh Dios, conforme a tus misericordias. Amén. Le estaba pidiendo piedad. Piedad es un acto de ¿qué? De amor, de compasión de parte de Dios. Le estaba pidiendo misericordia, que quiere decir también compasión hacia una persona para que pueda recibir lo que no merece. Amén, hermano. Esa es la misericordia. Usted y yo tenemos misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no merecemos nada de Dios. En el fondo no merecemos nada de Dios. Estamos por su misericordia. Amén, hermano. ¿Cuántas veces hemos fallado, le hemos faltado a Dios y sin en cambio Dios está ahí con nosotros? Listo a perdonarnos, listo a ¿qué? A bendecirnos. El problema es que a veces nos acostumbramos a que sabemos que no le estamos cumpliendo a Dios y seguimos y pensamos que estamos bien. Esa es la misericordia de Dios, que estamos recibiendo algo que usted y yo no merecemos. Amén. Pero un día esa misericordia se va a acabar. Amén. David aquí, amado hermano, en este versículo está apelando, o sea, está pidiendo a la misericordia de Dios antes incluso de mencionar su pecado que él había cometido. Ya está clamando y le está pidiendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a qué, conforme a tus misericordias. Amén. Cuando alguien peca, en este caso como David, cuando usted y yo pecamos, cuando la persona, el creyente, amado hermano, o la persona peca, va a ser siempre, amado hermano, un acto, cuando Dios perdona, va a ser un acto de pura misericordia. Porque Dios perdona todos los pecados que se puedan cometer. Y eso es un acto de cuando le fallamos a Dios, le pedimos perdón a Dios, como dice su palabra. Abogado tenemos en Jesucristo para con el Padre, ¿verdad? Hemos pecado, tenemos quien abogue, tenemos quien pida por nosotros. Claro que esto no lo tenemos que agarrar de juego o de rutina o de costumbre, ¿verdad? Pues voy a pecar, pues le pido a Dios. No. Pero en el fondo tenemos una oportunidad que si cometimos alguna falta por X cosa, nosotros podemos, hermano, clamar a ese perdón a Dios. Y para que clame, interceda por nosotros, está Jesucristo como abogado, pidiendo, intercediendo, defendiéndonos, parándose delante del Padre por usted y por mí. Quizás delante del Padre Él está parado y nosotros atrás, y le está diciendo, Padre, perdónalo, ahí está intercediendo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro abogado. Amén, hermano. David aquí estaba ya apelando por la misericordia de Dios. Ten piedad de mí, ten compasión de mí, Señor. Y mire, David no le dice
no se atrevió David a decirle mi Dios. Le dijo, oh Dios, conforme a tus misericordias. Porque no le dijo mi Dios, ¿sabe por qué? Porque David, por causa de ese pecado, se había distanciado de Dios, se había perdido de Dios, por causa de seguir, de hacerle caso, por causa de dejarse por el descuido, que el enemigo lo tomó, lo agarró, lo influenció, lo que usted haya querido, lo convenció, como quiera, pero siguió el pecado. Y el pecado es el diablo, no es de Dios. Y David, en ese pecado que cometió con Betsabé, siguió al diablo. Entonces, cuando David comete ese pecado, David estaba separado de Dios, había perdido la comunión de Dios, había perdido la presencia de Dios, porque cuando alguien peca, se separa de la presencia del Dios de los cielos. Que Dios vuelva otra vez, hermano, a restaurar su presencia con usted, o usted con él, sí, pero hay que tener un arrepentimiento, hay que acercarse a Dios, hay que clamarle a Dios con todo su corazón, como David aquí lo estaba haciendo. Le decía, Señor, ten piedad de mí conforme a las múltiples de tus misericordias. Alabado sea la gloria de Dios. Por tanto, David ya no estaba limpio, David estaba manchado, la mancha del pecado. Ahora, hermano, estaba delante de Dios, aleluya, ya no estaba limpio. Por eso David no se acercaba a Dios, hermano, sino de lejos le clamaba, alabado, a distancia, elevó su voz, elevó su clamor, aleluya, con el dolor de su corazón, hermano, le clamó a Dios y le dijo, oh Dios, ten misericordia de mí. Cuando a veces le hemos fallado a Dios, nos quebrantamos, lloramos, hermano, ahí nos postramos. ¿Por qué? Porque nos sentimos mal y lo que queremos es, hermano, aleluya, que Dios quite esa falta, que Dios quite ese pecado. Y cuando viene el perdón de Dios, quita todo, nos sentimos contentos, nos sentimos alegres, nos sentimos gozosos, aleluya. Pero ¿quién puede perdonar y quién puede quitar ese pecado? Sino solamente el Dios de los cielos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y clama David y le dice, oh, ten piedad de mí, oh Dios. Le dice, conforme, ahí mismo en el verso 1, conforme a la múltiple de tus piedades. David sabía que en Dios había muchas, tenía muchas piedad, compasiones. Amén, hermano. La compasión de Dios no se agota, el perdón de Dios no se agota. Y David sabía que había múltiples, muchas, miles de compasiones que Dios tiene y da para todos aquellos que se arrepientan. Y eso usted y yo lo podemos, amado hermano, probar. ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos desobedecido? ¿Cuántas veces hemos pecado? Y si en cambio Dios no nos dice es que ya pecaste 10 veces, es que ya pecaste 15 veces, es que ya pecaste 20 veces. Dios no nos dice eso. ¿Por qué? Porque sus misericordias son muchas, son vastas, alabados. Y qué bueno que tenemos un Dios, hermano, aleluya, paciente, que tiene muchas compasiones, que tiene mucha misericordia para con cada uno de nosotros y para con toda la gente. Alabado sea la gloria de Dios. Hay gente que a veces, hermano, se queda espantado, se asombra y a veces expresa y a veces dice, no, es que tengo muchos pecados, no creo que Dios me pueda perdonar. Alabado sea la gloria de Dios. Hermano, es que Dios, he cometido esto otro, he hecho esto otro, y a veces dice, no, es que Dios no me puede perdonar, es que yo merezco el infierno y me voy a ir al infierno. Hermano, por las veces que haya pecado
pecado esa persona o las veces que se haya pecado, hay compasión de parte de Dios, hay salvación, hay perdón de pecado en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Así como puede haber, el hombre puede cometer muchas faltas, puede cometer muchos pecados, pero a esos muchos también le añadimos, hay multitud de misericordias de parte de Dios, hay multitud de piedades de parte de Dios, hay multitud de amor que Dios tiene, hay multitud de bondades que Dios tiene, aleluya. Y en Dios, si se tiene vida, y al hombre o a la mujer más pecadora, si se arrepiente y le reconoce a Dios, Dios lo puede perdonar. ¿Por qué? Por eso David le decía, Señor, ten piedad de mí conforme a la múltiple de tus misericordias, y borra, dice, mis rebeliones. Alabado sea la gloria de Dios. David no había pecado quizás de esa forma como pecó con Betsabé, pero quizás había pecado en otras cosas. David quizás pecó también a causa de este pecado, en donde asesinó o mandó asesinar a Urías Eteo. Aleluya. Él lo emborrachó. ¿Cuántas faltas, hermano, no cometió David? Por eso decía ahí, borra, conforme a la múltiple de tus piedades, dice, borra mis rebeliones. ¿Qué son rebeliones? Es la desobediencia ante Dios. Esas son las rebeliones. Las desobediencias a Dios. ¿Y Dios lo perdonó? Sí lo perdonó. David ya no fue el mismo, causas del pecado. David ya no fue el mismo. Dios lo perdonó, sí lo perdonó, pero vean cómo sufrió en este salmo David. Amén. No quites de mí tu Santo Espíritu. Y decía David, no recuerdo si es ese salmo, es otro salmo, donde dice, de noche inundo mi lecho, mis ojos están cansados. No quites tu Santo Espíritu de mí. David estaba pagando las consecuencias del pecado. Se sentía mal, se sentía solo, se sentía agobiado, se sentía desesperado, se sentía, hermano, sin la presencia de Dios a causa de ese pecado, a causa de ese descuido. Alabado sea la gloria de Dios. Por eso cuando se peca, hermano, cuando a veces hay desobediencias, ¿por qué son esas desobediencias? ¿Por qué son esos pecados? Por causa del descuido ante Dios. Se pierde la comunión con Dios, se pierde la consagración hacia Dios, se empieza a perder el temor hacia Dios, se empieza a perder el amor hacia Dios. Aleluya. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Amén. Porque sentirse sin la presencia de Dios creo que es algo de muerte para mí. Amén. Por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Y por eso David le clamaba y le decía, conforme a la múltiple de tus piedades, o sea, de tus compasiones, borra mis desobediencias, borra mis rebeliones, que es lo que le tenemos que pedir a Dios. ¿Cuántas veces no le desobedecemos a Dios, hermano? Muchas. Amén. Pero Dios siempre está dispuesto ¿a qué? A perdonarnos. Tenemos que acercarnos cuando haya eso. Tenemos que acercarnos ante Dios. Tenemos que abrirle nuestro corazón a Dios. Tenemos que ser sinceros ante Dios. Tenemos que clamarle a Dios. Tenemos que reconocerle a Dios cuando hemos cometido un pecado o una falta, o cuando estamos siendo desobedientes ante Dios. Porque si el pecado sigue ahí, no podemos tener la bendición de Dios. Amén. Y la Biblia nos enseña que Dios perdona toda falta. Fíjese bien, dice por ahí, si nuestros pecados fueren, hermano, como los cabellos que tenemos nosotros en nuestra cabeza,
Las misericordias de Dios son como las estrellas que están allá arriba en los cielos. Amén, aleluya. Porque las misericordias de Dios son infinitas. Amén. Santo. Son infinitas más que nuestros pecados. Amén, hermano. Amén. Por eso la misericordia de Dios es grande. Amén. Gloria a Dios. Y David, imagínense cómo le clamaba a Dios, cómo le pedía a Dios. De lejos, porque él sabía que había pecado. Amén. Sabía que estaba alejado de Dios. Amén. Amén, aleluya. De la misma manera, cuando alguien peca, Dios se aparta, porque Dios no comulga con el pecado. Dios no comulga con la desobediencia. Amén. Amén. Y dice el verso 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Le está clamando y le está diciendo a David: Señor, lávame, lávame, lávame de nuevo, hasta que la última mancha, Señor, aleluya, desaparezca de mi corazón, desaparezca de mi vida, aleluya, que no quede nada manchado, que no quede ninguna contaminación en mi vida, aleluya. David no le estaba diciendo que le limpiara su vestimenta, hermano, no, sino él clama y le dice: lávame más y más, aleluya, a causa de ese pecado que había tenido con Betsabé, aleluya. Y su deseo era de David, era que Dios lo librara de todas sus faltas, de todas sus inmundicias que él había cometido, aleluya, que él había hecho. Bendito sea el nombre de Dios. No hay más miserable, no hay cosa más miserable, no hay cosa más fea, no hay cosa más asquerosa, hermano, que el pecado a la vista de Dios, porque el pecado mancha, el pecado, hermano, tiñe al hombre, el pecado, amado hermano, tiñe el alma, lo hace vil al hombre, aleluya, lo hace despreciable, lo hace, amado hermano, con un valor rebajado. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso David le clamaba y le decía: lávame, lávame más, no limpies mi vestimenta, no, lávame y limpia mi alma. ¿Por qué? Porque él estaba sintiendo todo eso. ¿En dónde? Dentro de su alma. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y luego le dice al último: límpiame de mi pecado, lávame. Si no basta con que lave, Señor, mi pecado, si el agua no basta para limpiar mi pecado, prueba, Señor, el fuego de tu poder, el fuego de tu Espíritu Santo, pero no dejes nada, Padre, aleluya, nada, prueba todo. Alabado sea la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que yo sea purificado. Prueba el jabón, prueba el cloro, prueba el agua, prueba el fuego, prueba lo que tú quieras, Señor, pero purifica mi alma, que quede limpia mi alma. Alabado sea la gloria de Dios. Santo. Mira, hermano, cuando alguien, pienso yo, ese es mi sentir, cuando alguien comete un pecado, cuando alguien comete una falta, cierto, lo dice la palabra, Dios nos perdona. Amén. Amén. Dios nos perdona, pero esa mancha de pecado va a existir ahí. Amén. ¿Y por qué digo de esa forma que va a existir? Porque va a haber gente, o va a haber cristianos, o va a haber creyentes que sepan que cometió alguien un pecado, y aunque Dios ya lo perdonó, pero siempre va a decir: bueno, es que él anduvo así, es que ella anduvo así, es que hicieron esto, es que hicieron lo otro. Dios ya los perdonó, pero siempre estará esa mancha ahí en sus vidas. Amén. Aunque lo importante es Dios ya perdonó, pero la gente va a decir: bueno, es que cometió esto. Amén. Es que hizo esto o hizo lo otro.
Pues precisamente la mancha lo que hizo es lo que a veces la gente siempre va a hablar. Amén. Amén, aleluya. David le decía, no dejes que sienta culpa mi alma, no dejes culpa en mi alma, alabado sea la gloria de Dios, mi alma que pecó. Y David, hermano, no tenía miedo a las consecuencias, al castigo que le podía venir. Él no tenía miedo a eso. Lo que él decía era que perdonara lo profundo que sentía ahí su alma. Porque David sabía que si Dios perdonaba, quitaba eso, hermano, él no iba a sentir esa culpabilidad. Amén. Y ya no iba a venir castigo, porque Dios ya lo había perdonado. El castigo ya lo había sufrido, causa del pecado. Porque el pecado te perdona Dios, pero el pecado te trae consecuencias a tu vida. Amén, hermano. Y no es, en cierta manera, a lo mejor es equivalente a cometiste un pecado, ahora vas a pagar el pecado que cometiste, ¿verdad? No, Dios te perdona, pero obvio, el pecado te trae consecuencias. No van a aplaudirte por lo que hiciste, ¿verdad? No, va a sufrir una consecuencia. Dolor, sufrimiento, lágrimas. David sabía que el pecado trastorna, que el pecado perjudica. Amén. Sus gritos de David, hermano, eran tan penetrantes, tan fuertes. Aleluya. Y lo que él quería era que Dios sacara todo lo que estorbara de su alma, no las consecuencias que le iban a venir. Por eso David decía, ten misericordia de mí. David sabía que iba a sufrir consecuencias a falta del pecado. ¿Y la sufrió o no la sufrió? Sufrió las consecuencias David por causa del pecado. Nosotros debemos de tener en mente, nosotros, hermano, debemos de tratar seriamente con el pecado. O sea, de no cometer pecado, de no cometer alguna falta. Nosotros debemos de tratar de ser serios. Amén. Para no cometer esos pecados o ese pecado. Cuando usted se cuida, cuando usted trata de no cometer pecados, Dios también va a tratar seriamente con nosotros. ¿Cómo? Cuidándonos de no pecar, porque Dios conoce su corazón y Dios conoce mi corazón. Amén. Y Dios nos va a ayudar. Amén. Cuando aborrecemos lo que Dios aborrece, amado hermano, Dios va a quitar todo lo que nos esté estorbando, todo lo que nos esté quizás atormentando, aleluya, y nos devolverá la paz, nos devolverá el gozo, nos devolverá, hermano, la alegría, aleluya. ¿Por qué? Porque lo que aborrece Dios, usted también lo aborrece, y lo único que Dios va a hacer es ponernos la paz, ponernos el gozo, ponernos la alegría en cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos que tomar en serio el no fallarle a Dios, el no pecarle a Dios, el no desobedecerle a Dios. Amén, hermano. Si usted analiza bien, mire con qué desesperación le clamaba David esas palabras de ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ya no era aquel que se acercaba y le decía mi Dios. ¿Cuántas veces usted no le ha dicho mi Dios? Muchas veces se lo hemos dicho a Dios. Tú eres mi Dios. Yo le he dicho, Señor, a veces en oraciones me acuerdo y digo, gracias Señor Jesús, gracias Padre mío, gracias Espíritu Santo por permitirme a mí ser tú mi Dios, el único Dios que existe, porque no hay otro Dios, solamente el que está allá arriba, bendito sea el nombre de Dios. Y gracias Señor, porque tú me has permitido que yo crea que tú seas mi Dios, mi Dios. Amén. No Dios, como se lo dijo David. David porque sabía que había fallado y había pecado. Amén. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
El pecado, le repito, tiñe el alma, tiñe al hombre, lo mancha, lo rebaja al hombre, lo hace vil. Por eso le decía, cuando alguien, hermano, pecó, normalmente a veces lo ven diferente o se ve diferente. Amén. Porque a veces, hermano, así somos. Sabemos que alguien pecó y como que nos espantamos, ¿verdad? Cuando a veces nosotros quizás hemos cometido peores pecados. Pero lo que dice, da a entender aquí, lo tiñe, lo hace vil, lo rebaja. Aunque Dios perdonó, pero a veces el hombre tiende a hablar, a criticar esas cosas. Mateo 14, verso 28. Amén. ¿Se acuerdan de qué estamos predicando? Pídele a Dios ¿qué? Pídele a Dios en tus necesidades y en tus deseos, ¿verdad? David, ¿qué le pidió aquí? Perdón. Perdón, misericordia. Le estaba pidiendo David. ¿Y lo perdonó Dios? Al final de cuentas, usted sabe la historia de David. ¿Lo perdonó Dios o no lo perdonó? Amén. Lo perdonó. Amén. Aquí vamos a ver Mateo 14, del 28 al 30. Pedro le pide a Jesucristo salvación. Amén. Mateo 14, 28 del 28 al 30. Dice la palabra de Dios en verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús caminaba sobre las aguas. Pedro lo vio y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda a que yo vaya. Pedro estaba confiando en la palabra de Dios. Pedro estaba confiando en Jesucristo. Pedro sabía que era el Mesías. Pedro sabía que era el Salvador. Pedro sabía que era Jesucristo. Porque le está diciendo, hermano, en una forma concreta: si eres tú, manda que yo vaya. Amén. Pedro no estaba probando a Jesucristo a ver si es Jesucristo. No, es algo que todo ser humano, es algo que usted y yo, hermano, que somos creyentes, usted y yo no debemos de probar a Dios. Nadie puede probar a Dios. Amén. Y Pedro no estaba probando a Dios. Pedro le estaba diciendo: si eres tú, Señor, manda que yo vaya, porque yo sé que si eres tú me vas a mandar a traer, y yo voy a caminar sobre el agua. Alabado sea la gloria de Dios. Yo voy a caminar sobre el mar. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pedro aquí demuestra que era el único que iba en la barca, el único que reacciona con fe. Su petición de Pedro lo estaba impulsando, hermano, a experimentar, aleluya, la demostración del poder de Dios. Él quería experimentar el poder de Dios, la presencia de Dios, al decirle al Señor Jesús: manda que yo vaya sobre las aguas. Pedro sabía que él no podía caminar sobre las aguas, pero ahí tomó fe Pedro, y como creyendo: todo lo puedo en ti, todo para ti no hay nada imposible. Si yo puedo caminar en el agua, manda y yo voy a caminar en el agua, porque tú eres dueño de todas las cosas. Tú tienes autoridad sobre todas las cosas. Tú tienes autoridad sobre todas las cosas naturales. Tú tienes autoridad, Dios. Tú eres todo. Eso era, pienso yo, lo que pensaba Pedro. Por eso le dice: manda que yo vaya y camine sobre las aguas. Para usted y para mí, y en ese tiempo para cualquier persona, era imposible que alguien caminara sobre el agua. Amén, hermano. Pero él quería experimentar el poder de Dios. Si
si eres tú, manda que yo vaya a ti, dice, sobre las aguas. Le estaba pidiendo algo imposible. Amén. Y le dice en el verso 29, y le dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro está aquí obedeciendo el llamado de Jesucristo. Pedro aquí empieza a experimentar, amado hermano, el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Pedro bajó de la barca y empieza a caminar sobre el agua. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Pedro empieza a caminar sobre el agua, empieza a experimentar el poder de Dios. Cuando usted y yo a veces empezamos en el camino de Dios, sobre todo cuando somos nuevos, cuando tenemos ese amor, cuando tenemos esa fe, cuando le abrimos el corazón a Dios, cuando le somos fieles a Dios, porque eso es cuando empezamos, cuando está el primer amor en nosotros, aleluya. Nosotros experimentamos la presencia, experimentamos el poder de Dios, experimentamos las manifestaciones de Dios, experimentamos los milagros de Dios. Yo no sé si usted no lo experimentó, yo sí lo experimenté cuando empecé en el camino de Dios, porque empieza uno con una fe ciega hacia Dios, amado hermano, y Dios se empieza a manifestar y empezamos a ver cosas, pero pasa el tiempo y se va perdiendo esa fe en Dios. Se va perdiendo ese primer amor hacia Dios. Pero cuando empezamos en Dios, miramos el poder de Dios. ¿Y por qué se manifestará Dios al principio? Cuando tomamos esa fe grande, enorme. Porque Dios se empieza a manifestar. ¿Por qué? Para que Él no va a defraudar su fe de usted ni mi fe. Para que en esa fe que tenemos quizás al 100% cuando empezamos en el Evangelio, ahí Dios se manifiesta y dice Dios, para que mires que tu fe no es en balde, para que mires que yo vivo, para que mires que yo existo, para que mires que yo soy el Dios que hace milagro, que hace prodigio y que yo te puedo, aleluya, dar todo lo que tú quieras, pero tienes que seguir con esa misma fe en todo el caminar hasta que yo venga. Amén. Y desgraciadamente a veces es cuando empezamos nosotros a menguar. Pedro aquí empieza a experimentar porque empieza a caminar sobre las aguas. Amén. Dice el verso 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, ¿qué dijo? Le estaba pidiendo salvación a Dios, a Cristo, perdón. Amén. Cuando nosotros, le decía yo, empezamos con buenas intenciones el camino de Dios, empezamos el Evangelio, hermano, a veces empieza a decaer nuestra fe en el transcurso del camino. Pero también esto no significa que hemos fallado. Esto no nos debe de desanimar. Amén. ¿Por qué? Porque cuando Pedro empieza, como dice aquí la Biblia, empieza a decaer, empieza a hundirse, ¿qué fue lo que pasó? Si usted observa la palabra, dice, Pedro empezó a hundirse, diciendo, Señor, sálvame. Su fe decayó, pero ¿a quién buscó? A Cristo. Le clama aquí a Cristo. Cuando empieza a decaer su fe, cuando él empieza a hundirse, aleluya, clamó a Dios y le está a Cristo y le está diciendo, sálvame. Pedro le clama a Dios, a Cristo, sálvame. ¿Por qué? Porque había entrado el miedo en Pedro, pero aún con ese miedo buscó y dirigió sus ojos y dirigió su voz hacia Jesucristo, aleluya. A veces usted y yo estamos en medio de las pruebas, estamos en medio de las tormentas, estamos en medio de las tribulaciones, amado hermano, que a veces nos rodean, que estamos
hostigados de tantos problemas y a veces dudamos de la presencia de Dios, aleluya, en nuestras vidas, o de la capacidad de Cristo, si nos puede sacar, hermano, de esos problemas, que si nos puede ayudar de todos esos problemas. Recordemos, hermano, que en realidad el único que nos puede ayudar en todas las tribulaciones, en todos los problemas, es Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Como Pedro: Señor, sálvame. Porque Pedro, hermano, aleluya, se empezó a hundir. ¿Sabe por qué se empezó a hundir Pedro? Porque dejó su fe, dejó de mirar a Cristo. Y cuando usted y yo o alguien deja de mirar a Cristo, su fe empieza a decaer. Empezamos a mirar, a concentrarnos en los problemas, empezamos a concentrarnos en las tribulaciones, perdemos de vista, empezamos a dudar, nuestra fe empieza a decaer en los problemas, en las tribulaciones, en las situaciones difíciles. No importa que podamos sentir que nos estamos hundiendo, que nos estamos cayendo, no importa. Usted no pierda su vista de Jesucristo, porque esa es nuestra única esperanza. Él es el único que nos puede ayudar, Él es el único que nos puede sacar, para que esos problemas no nos ahoguen, para que esos problemas no nos hagan perecer, pero no perder de vista a Jesucristo. Y eso es lo difícil a veces, porque a veces los problemas, porque a veces las tribulaciones, hermano, nos desaniman, nuestra fe cae y empezamos a perder de vista al Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que mantenernos nuestra fe. Pedro se estaba ahogando, y por ahí dice en otro evangelio que ya, hermano, quizás el agua le estaba llegando hasta el cuello. Pero ahí cuando le grita: Señor, sálvame que perezco, sálvame que me estoy muriendo, sálvame que me estoy ahogando. Y al último extendió la mano el Señor, dice, asió de él, lo tomó y lo sacó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Alabado sea la gloria de Dios. Mire, Dios lo dejó hasta lo último. Se sentía morir, se sentía ahogarse. Aunque nosotros, hermanos, nos sintamos morir, que sintamos que nos están ahogando los problemas, usted, su mirada, su vista, su clamor a Jesucristo, que es el único que nos puede ayudar. Alabe la gloria del Señor en esta noche. Bendito sea el nombre de Dios. Pedro se hundió porque empezó a poner su mirada en las olas, en el viento. Esas olas, a lo mejor gigantes, que se levantaron, amén, enfrente o a su alrededor de él. Y ahí su fe empezó a decaer, a vacilar. Amén. Cuando estaba caminando Pedro sobre los problemas, sobre las tribulaciones, sobre las situaciones difíciles, amén, Pedro estaba caminando sobre ellas, ¿cierto o no cierto? Estaba caminando sobre el mar, pero dudó, perdió de vista, y los problemas lo empezaron a hundir. Amén. Nosotros quizás, hermanos, no caminamos hoy en día sobre el mar, pero sí caminamos a través de muchas adversidades, caminamos a través de muchas tribulaciones, caminamos a través, amado hermano, de muchos problemas. Aleluya. Nosotros no debemos de concentrarnos, de poner nuestro corazón, de poner, hermano, nuestra mente en los problemas, en las situaciones difíciles que se han levantado en nuestras vidas. Porque los problemas, hermanos, se van a levantar. Yo no le estoy diciendo que no vamos a tener problemas. Los problemas se van a seguir levantando en nuestras vidas. Los vamos a tener que afrontar. Alabado sea la gloria de Dios. Y esos problemas, puede llegar un momento, puede llegar un tiempo en el cual nos puedan desesperar y tomar otras decisiones, tomar otro camino, tomar otras actitudes, perder de vista al Señor Jesucristo. Y déjeme decirle, aunque usted tenga otra idea, aunque usted tenga otro en mente, esos problemas suyos, no hay nadie que pueda reparar nuestros problemas, no hay nadie que nos pueda sacar, hermano,
cuando nos estemos ahogando, se levanten esas olas. Cuando nos estemos ahogando en tanto problema, no hay nadie que te pueda ayudar, sino solamente Jesucristo. Así que tenemos que depositar nuestra fe en Cristo solamente. Amén. Y no perder esa fe, no perder esa vista de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Porque podemos desesperarnos en los problemas y esos problemas nos pueden hundir. Amén. Amén. Mantengamos nuestros ojos, mantengamos nuestro corazón en Jesucristo. Santo. ¿Qué dice el libro de Colosenses? Creo que es Colosenses 3, en el verso 1 y 2. Poner tu mirada en ¿dónde? Las cosas de arriba. Arriba. Amén. ¿Dónde está Cristo? Santo. ¿Dónde está Dios? Amén. De ahí vendrá, ¿qué dice? Mi socorro. Amén, hermano. Amén. Por eso le repito, en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones, usted y yo no podemos perder de vista, hermano, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. A ver, rapidito. Pedro pidió ¿qué? Salvación. Señor, sálvame, que perezco. Sálvame, que voy a morir. Sálvame, que voy a desaparecer. Amén. Amén. Yo le hago una pregunta. ¿Usted y yo ya tenemos la salvación? Amén. ¿Sí o no? Amén. Amén. Un pecado, un descuido, ¿se puede perder la salvación? Se puede perder. Y tenemos la salvación mientras usted y yo obedezcamos a Dios. Santo. Amén, hermano. Amén. Mientras obedezcamos a Dios, tenemos la salvación. Amén. Amén. Por eso tenemos que obedecer. Pedro no desobedeció a Dios, quitó su mirada. ¿Y qué le pasó? Empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios. Santo. La misma Biblia nos enseña: sin mí nada podéis hacer. Creo que es San Juan 15, verso 5 por ahí. Amén. Entonces eso, hermano, nos sirve para que usted tome en cuenta y piense que nosotros dependemos de Dios, que no vamos a llegar al cielo por mi forma de llevar el evangelio, mi forma de llevar el evangelio, no la forma que Jesucristo quiere. Amén. Amén. Y quitémonos de esas cosas. Ay, que Dios es bueno, es que Dios, no creo que a mí me haga esto, no creo que yo no, aquí está la palabra de Dios. Por eso Dios no la dejó. Amén, hermano. Para que usted y yo creamos. Marcos 10, verso 46, versos al 52, dice la palabra de Dios. Aquí habla de un ciego, del ciego Bartimeo. ¿Y qué pidió el ciego Bartimeo? Que le diera la vista al Señor. Pero está pidiendo algo el ciego Bartimeo. Amén. Por lo general, hermano, las personas ciegas, como aquí le decimos, una persona discapacitada, ¿verdad? Puede ser un ciego, puede ser alguien que anda en una silla de ruedas, alguien que le falta un brazo. Amén, hermano. En este caso vamos a hablar de un ciego. Amén. Esas personas en ese tiempo, los ciegos, estaban obligados ¿a qué? A pedir limosna. Amén. El quedar ciego o ver a una persona ciega en el Nuevo Testamento, los judíos, la sociedad, pensaban que todas las personas que estaban ciegas eran porque habían cometido alguna falta o algún pecado, y eso es mentira. Amén.
Y le voy a dar una cita, ya no me quiero entretener. Lee usted Juan 9 en el verso 2 y 3. Léalo rápido, pero rápido. Para que mire que no porque estaba ciego había cometido un pecado. 9, 2 y 3. ¿Pecó? ¿Verdad que no pecó? ¿Qué dijo? Nació. ¿Y para qué Dios permitió que naciera así? Para que Dios fuera glorificado, para que Dios hiciera el milagro, para que la gente viera que Dios es poderoso, que Dios hace milagro. Pero ese hombre, ese ciego, no había cometido pecado. Y en la sociedad, en el Nuevo Testamento, los judíos y la gente tenían en mente que todos los ciegos eran porque tenían o habían cometido algún pecado, y eso es una falsedad. Y Dios rechazó esa idea ahí mismo. En esos dos versículos de San Juan 9 está rechazando Cristo esa idea. Este no pecó. Esto es para que el nombre de Dios sea glorificado, ¿verdad? Ni este ni sus padres pecaron. Si lo dice así, ¿no? Pero la idea que tenían ahí era de que un ciego era porque había cometido pecado. Amén. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, verso 47, a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El ciego Bartimeo sabía, hermano, que Jesucristo era el hijo de David y que el Mesías tendría que venir de la descendencia de David. Amén. Por eso el ciego le clamaba y le confesaba, porque el ciego creía que Jesucristo era el Mesías. Y esa fe de que él creyó que Jesucristo era el Mesías fue la que le trajo la sanidad a este ciego. Porque él creía, él sabía que el Mesías venía de la descendencia de David. Y como el ciego, ¿por qué le dijo: hijo de David, ten misericordia? No le dijo hijo de Dios, le dijo hijo de David. Porque terrenalmente Jesucristo venía de la descendencia de David. Terrenalmente. Por eso le decía, y sabía, todo el mundo sabía, los judíos sabían también, que el Mesías venía de la descendencia de David, que iba a nacer de la descendencia de David. Por eso el ciego le dijo hijo de David, porque venía de la descendencia. No le dijo hijo de Dios. Amén. ¿Sí lo entiende o no lo entiende? Verso 40 dice: y al decir Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y este ciego, con esa fe, él sabía que Jesús era el Mesías y que Jesús podía hacer el milagro en su vida. Y no veía. Y le clamaba y le decía: Jesús, hijo de David. Él creía, él tenía esa fe y no veía con sus ojos. Amén. Los líderes religiosos, los fariseos y todas esas personas, hermano, veían, tenían los ojos y no creyeron en el Mesías, no creían en Jesucristo, no aceptaban a Jesucristo, y sin en cambio veían. ¿Y por qué no veían? Porque estaban ciegos también. La diferencia es que estaban ciegos, ¿qué? Ciegos espiritualmente. Y el ciego físicamente, espiritualmente sí veía y sabía que era el hijo que era el Mesías, que era el hijo de Dios, que era el que venía a salvar el mundo. Y él, dentro de su ceguera física, él en su fe sí veía espiritualmente que esa era la oportunidad para que él fuera salvo. Y los que veían con sus ojos estaban ciegos espiritualmente. Qué contraste, ¿verdad? Amén. El ciego creyó más que no lo veía físicamente que los que veían físicamente.
Y ellos, como estaban ciegos, no podían ver la verdad. Nosotros, usted y yo, que tenemos ojos, que podemos ver, tenemos que tener esa rama guía y tenemos que aplicar y tenemos que ser valientes como Bartimeo. Tenemos que pararnos, aleluya. Y nosotros sí vemos, nosotros sí podemos, amado hermano, ver, aleluya, que Jesucristo vive, que Jesucristo es el Hijo de Dios, aleluya. Y nosotros, que siempre necesitamos de Dios, tenemos que tener esa valentía de Bartimeo, aleluya, superar las dudas, superar, hermano, esas indiferencias, superar, amado hermano, esas barreras en nuestras vidas, porque Jesucristo puede hacer los milagros. Así que usted y yo que vemos, no dudemos, seamos valientes como un Bartimeo, clamémosle a Dios, acerquémonos a Cristo, pidámosle a Cristo que lo veamos con estos ojos y que lo veamos con el corazón, con los ojos espirituales. Este ciego Bartimeo nos pone la muestra, no veía, pero tuvo fe, espiritualmente vio que era el Hijo de Dios y vio que ahí tenía él una oportunidad en la cual podía ser salvo. Verso 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Dice, muchos le reprendían, le decían, ya cállate, aleluya. Pero él dice, ¿clamaba qué? Clamaba mucho más. Aleluya. Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque era insistente el ciego Bartimeo, porque le clamaba mucho más: cállate, cállate. Quizás lo agarraban, lo empujaban, lo estaban alejando de la presencia del Señor. Pues aunque lo alejaban, él clamaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque el ciego, hermano, tenía tanta insistencia y porque él le gritaba tanto al Señor Jesús. ¿Sabe por qué? Porque sabía que ahí iba pasando el Mesías, sabía que podía hacer el milagro, sabía que era el Hijo de Dios, sabía que le podía dar la vista, y sabía el ciego Bartimeo que esa era quizás su única oportunidad, que a lo mejor no iba a tener otra oportunidad en la cual iba a estar el Señor Jesucristo pasando por ahí. Por eso él le clamaba con desesperación, por eso él le pedía y le decía: Jesús, Hijo de David, porque él mismo, Bartimeo, sabía que a lo mejor ya no podía verlo, y por eso él insistía y se portaba de esa manera, porque hoy él sabía, hoy tengo esa oportunidad, está pasando enfrente de mí el que me puede devolver la vista. Mañana quién sabe. Hoy en día es lo mismo para nosotros. Hoy en día es el tiempo de buscar a Jesucristo. Hoy en día es tiempo de no ser indiferente. Hoy en día es tiempo de clamarle a Dios misericordia. Hoy en día es tiempo de acercarnos a Dios y de pedirle que nos salve, que nos ayude a seguir adelante, porque mañana va a ser demasiado tarde. Amén, hermanos. Verso 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego Bartimeo, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Jesús muestra su amor, muestra su compasión y lo llama. Jesús sabía lo que le iba a pedir el ciego Bartimeo. Él ya sabía lo que le iba a pedir, aunque no estaba cerca de él. Jesús sabía que el ciego Bartimeo no veía. Sí lo sabía el Señor Jesús, porque Dios sabe todas las cosas. Verso 50. Entonces, arrojando su capa, se levanta y vino a Jesús. Cuando lo llama el Señor Jesús, el ciego inmediatamente dice: se levanta. Su respuesta fue inmediata, pronto. No todos responden con esa prontitud al llamado de Jesucristo. Y este ciego no le importó aventar su capa, la capa que usaba. Y usted puede decir: ¿qué tiene de importancia esa capa?
Para ellos tenía mucha importancia la capa, porque ponían su capa en el piso. Le dije que ellos mendigaban, ellos pedían dinero y tendían su capa. ¿Para qué? Para que ahí les aventaran el dinero. Ahí juntaban el dinero. Pero cuando lo llama Jesús, dice: no me importa el dinero, no me importa nada. Yo atiendo el llamado que me están haciendo ahorita. Santo. Amén. No le importó el dinero, perderlo quizás, botarlo, que se lo robaron. Él lo que le importó fue atender el llamado de Jesucristo. Santo. Aleluya. Verso 51, respondió Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro. Fíjese bien ahora cómo le llama. ¿Cómo le llama? Lo reconocía como el Hijo de Dios, como el Salvador. Amén. Lo reconoce porque ya no le llama hijo de David, le está llamando ¿qué? Maestro. Santo. ¿Y qué le pide? Le pide que mirara, que recobre la vista. Aquí está otro ejemplo. Uno que pide salvación, uno que pide que recobre la vista, el otro que pide perdón. Amén. Amén. Verso 52, termino con esto. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Su fe que tenía en Jesucristo lo llevó a ¿qué? A recibir el milagro de Dios, a hacer que viera otra vez. Y aquí Cristo lo bendice tanto físicamente como espiritualmente. Santo. Bartimeo aquí, amado hermano, demuestra una gratitud hacia Jesucristo. Cuando él recobra la vista, pienso yo, vio al Señor. Jesucristo no le dijo: ven, sígueme, o sí le dijo así. Dice: enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El ciego tomó la actitud de seguir a Jesucristo. No lo llamó Jesús, ya había hecho el milagro. Pero el ciego, en gratitud, ser agradecido con él, no le pidió: Jesús, sígueme, sino él lo siguió. ¿Por qué? Por gratitud. Usted y yo, que Dios nos ha llamado, nos ha sacado del mundo, que ha perdonado nuestros pecados, por gratitud tenemos que servirle a Dios. Por gratitud tenemos que darle nosotros lo mejor de nuestras vidas a Dios. Por gratitud, y tenemos que seguirle. ¿Por qué? Porque sabemos que solamente en Él tenemos salvación y tenemos vida eterna, y que Él es el que puede solucionar nuestros problemas. Por eso tenemos que ser agradecidos con Dios, Amén. Aleluya. de seguir en su camino. Gloria a Cristo. Amén. Aleluya. De obedecerlo, de cumplir su palabra, de consagrarme a Él. Y día con día yo tengo que ser agradecido con Dios, porque Dios, dentro de su desobediencia o de mi desobediencia, o de nuestra falta de temor a Dios, o de nuestra falta de irreverencia a Dios, Dios sigue bendiciéndonos. Pero eso no quiere decir que estemos bien, ¿eh? Amén. Dios nos está dando oportunidad. ¿Para qué? Para que enderecemos nuestros pasos. Amén. Aleluya. Pero aquí hay una muestra de gratitud. ¿Qué dijo el ciego Bartimeo? ¿A dónde voy? ¿A dónde iré? Si Él me está devolviendo la vista, algo que nadie podía hacer, nadie podía hacerlo. Amén. Y sin en cambio Él valoró, y en gratitud del milagro que había recibido, dice: ahora yo te sigo, ahora yo te sirvo, ahora yo voy a testificar lo que tú hiciste en mi vida, Amén. Aleluya. y te voy a servir y te voy a seguir en el camino. Ese ejemplo es el que debemos seguir
usted y yo. Amén. Amén. ¿A cuántos Dios no hemos recibido nosotros un milagro de parte de Dios? Amén. Amén. Y a veces recibimos de Dios y nos olvidamos de Dios. Amén. Cuando de Dios tenemos todas las cosas. Pidámosle a Dios, como este ciego: Señor, ábreme mis ojos. Amén. Amén. Hermanos, los tengo abiertos. Yo sí veo. Pídale, ábreme mis ojos espirituales. Amén. Para que pueda verte, que yo te pueda ver en todo. Amén. Amén. Ábreme los oídos espirituales para que pueda escuchar tu voz, tu llamado. Ábreme mi corazón para sentirte y mirarte, que tú estás dentro de mí. Y ábreme esa mente espiritual y estos ojos que vemos, pero a veces no vemos lo que tú haces en nuestras vidas. Amén. Pidámosle a Dios que Dios nos ayude. Pero cuando le pedimos de corazón, no por interés, no porque Dios haga la obra en mí en esto, no me voy a acercar o voy a buscar a Dios para que Dios me dé esto. Si usted lo hace así, olvídese de recibir algo de Dios. Usted se tiene que acercar a Dios por amor, por temor, por gratitud a Dios. El que Dios nos dé, esa es otra cosa, pero no porque lo busquemos vamos a obligar a Dios a que nos dé lo que le pidamos. Dios no trabaja así. Amén. Porque hay veces que nos acercamos a Dios para pedirle que Dios me dé lo que yo le estoy pidiendo. Se lo he dicho 1 y 1000 veces, a Dios no se le hace pesado darte de comer, darte dinero, a Dios no se le hace pesado. Él es dueño de todo. Él mira tu corazón. Amén. Él mira el corazón. ¿Cuánta gente ha venido a Cristo quebrantada, le pide a Dios que lo ayude y Dios responde? Y cuando ya recibe eso, se olvida de Dios. Amén. Dios conoce los corazones. Den una ofrenda de palma al Señor.